lo que tengo que decirle a mi hermana provincia de San Ignacio, permítame agradecer a Dios por haberme traído a este espacio público del pueblo. Yo quisiera, antes que ustedes me ayuden a arengar, algo sencillo, que dice así: piensa bonito y marca el lapicito. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, querido pueblo de San Ignacio, a los organizadores, a todos y cada uno de ustedes. He encontrado hermanos de Tacabamba acá en esta tierra, hermanos de Chota en esta tierra, hermanos de diferentes latitudes de nuestra región, hermanos de Amazonas, hermanos de todos latitudes, pero también he encontrado en este trajinar a los hermanos de la hermana República de Ecuador, porque hoy también tenemos que entender de que no solamente se trata de la unidad del pueblo peruano, también se trata de la unidad de América Latina y de los hermanos de los países del mundo. Gracias, queridos hermanos de San Ignacio. ¿Cómo no recordar en aquellos años cuando veníamos a cosechar café como peones a Chirinos, a Guarandosa, a Puerto Ciruelo? De eso estamos hechos. Pedro, amigo, San Ignacio está contigo. Pedro, amigo, San Ignacio está contigo. Pedro, amigo, San Ignacio está contigo. En aquellos años, antes que aparezcan las pulpadoras, las despulpadoras, rayábamos el café en una canasta y teníamos que pudrir el café en la era, y luego teníamos que secarla, llevarlo al mortero, y teníamos que pilarla con un pilón abajo y arriba con el pie, y teníamos que cargarle en mulas para llevar al pueblo. ¿Cuánto ha cambiado? Y hoy ha cambiado el tiempo, pero no ha cambiado esta triste historia de darle a nuestros hermanos agricultores su verdadero espacio, el verdadero reconocimiento. Compañeros hermanos de San Ignacio, acá no hemos venido a inventar las cosas. El Perú solamente necesita un orden, solamente necesita ordenarnos. Y por eso, acá en esta tierra fronteriza, donde comienza y termina la patria, tenemos que potenciar la frontera viva de nuestro querido Perú. Tenemos que darle no solamente eso, sino recuperar y reconocer, valorar y potenciar lo que acabo de ver. Nuestros niños, esa es la razón de nuestra existencia. Nuestros jóvenes, nuestra cultura que está acá con nuestros hermanos. Un abrazo enorme a nuestros hermanos aquí. ¿Cómo no agradecer a esta multitud? ¿Quién sabe perdiendo su tiempo? ¿Quién sabe arriesgándose en este momento de pandemia? Pero hemos vivido esperando mucho tiempo. Hemos esperado más de 500 años y hemos sido testigos como nuestras generaciones que han pasado han sufrido lo más triste, lo desastroso que se ha venido haciendo con nuestra patria. Hoy jugamos un papel importante en la historia del Perú. Hoy la juventud, hoy esta niñez, hoy los aguajún, hoy los ayanincas, los conibos, los chipibos, los aymaras, los quechuas, tenemos que tener el verdadero espacio de esta patria que nos ha parido,
tenemos el grato deber para defender no solamente su soberanía, sino devolverle su dignidad al pueblo peruano. Qué bien que los hermanos peruanos, desde San Ignacio hasta Puno, desde Tumbes hasta Tacna, desde el Callao hasta Caballococha, hoy en día tenemos que entender de que ha llegado el momento de elegir a un gobierno que sea producto peruano. Por eso, queridos hermanos, pongámonos de pie, queridos hermanos de San Ignacio, vengo acá no solamente para llevarte el voto, sino vengo acá para que ustedes y nosotros hagamos un compromiso recíproco. No vayamos solamente el 6 de junio a depositar la confianza para un gobierno, sino exigir que el gobierno electo tiene que entender de que el gobierno no es el poder. El poder es el pueblo. El poder es la carne y hueso de una patria. El poder... Pedro es del pueblo. Pedro es del pueblo. Pedro es del pueblo. Gracias, queridos hermanos. En esta tierra fronteriza que nos consta y hemos vivido, que cuando nosotros en aquellos tiempos como jóvenes hemos reconocido que esta provincia de San Ignacio, mientras tú cosechas el café en aquellos años, te agarraba los pollo puros en el cuello, te agarraba los zancudos, los tábanos, los lambiojos. Eso nos ha hecho entender de que el café de San Ignacio tiene que ser industrializado. Tenemos que industrializarla. Tenemos que entender de que tiene que pasar por un proceso de darle apertura al pueblo peruano, a sus provincias, para industrializar el país. Pero ¿cómo tenemos que hacerla? Dándole espacio a esta juventud anhelante del saber, hambriento del conocimiento, de la ciencia, la tecnología y la investigación, para industrializar la patria. Crearemos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación peruana, empezando por San Ignacio. Hagamos un acto de lealtad con la patria. Dejemos a un lado los sentimientos encontrados con el vecino, con otra provincia, con otra región. Abracémonos todos las diferentes etnias. Creemos importante, tenemos que entender en el marco de la gran unidad. No miremos a una persona iletrada que es distinta a un profesional. No miremos al joven que piensa distinto a la persona adulta. Todos tenemos el deber patriótico para sacar adelante este país. Recuperemos la patria en el marco de una nueva constitución para recuperar los recursos estratégicos del país. Nos vienen por ahí satanizando que Pedro Castillo va a estatizar, que te va a quitar tu casa, que te va a quitar tu terreno, que te va a quitar lo que tienes, tu chacra. Algo más se inventarán. Como no conocen el país, algo más deben inventar. Lo que no podemos permitir es que el Perú sea un país primario exportador, que se lleve la riqueza a otro país y nuestro pueblo siga desangrando en la pobreza y en la miseria. El gas de camisea para todos los peruanos. Muchas gracias, querido compañero. Muchas gracias. Y la palma de San Ignacio. Gracias, banderas. Queridos hermanos, hemos recorrido la patria. Hemos pasado por aquellos yacimientos mineros donde en esta Constitución está contemplado los contratos ley, y bajo esos contratos ley las empresas han tenido todo el espacio necesario para llevar la riqueza de la patria en el marco de estos contratos a diestra y siniestra, y lo que dejan en la patria, en donde está la riqueza,
te dejan contaminación, olvido, desigualdad, pobreza, niños con plomo en la sangre. Y al otro lado encuentras las autoridades que firman este convenio con sueldos lujosos. Encuentras autoridades que les sobra la riqueza, que les sobra el dinero y no se acuerdan de una patria, hambrientos de igualdad de oportunidades. Desde acá de San Ignacio convoco responsablemente a la empresa privada nacional para que en manos de ellos vamos a revisar estos contratos con las grandes empresas transnacionales y darle a nuestros empresarios peruanos y aún más no solamente esa oportunidad, sino también de darle estabilidad jurídica para todos nuestros inversionistas nacionales, para que genere riqueza. ¿Cómo es posible que se abuse con nuestros hermanos comerciantes? Cuando quiere ir a poner y abrir una tienda y no te regularizas, quieres formalizarte, lo primero que te ponen una SUNAT y te cierran. Y no hay una SUNAT responsable para cobrar las grandes deudas que tienen las empresas al pueblo peruano. Por ahí tenemos que empezar a ordenar la patria. Y aquellas empresas han venido justificando al país diciendo de que no se puede pagar porque las deudas ya son viejas y que las nuevas tampoco se van a pagar porque hay que esperar que se hagan viejas. Entonces no se puede seguir así, no se puede seguir en este trayecto, en ese lastre. Queridos hermanos, hago un llamado en esta frontera de la patria a nuestros hermanos policías, que hay que equipar de la mejor manera para que garanticen una seguridad viable, sostenible y de confianza para el pueblo peruano. Tenemos que entender de que esta fuerza interna del pueblo peruano, igual que las Fuerzas Armadas, que son hijos del pueblo, hijos de campesinos, hijos de maestros, que tenemos que hacer una sola fuerza para sacar adelante este país. Compañeros, hermanos, vamos a declarar en emergencia la educación peruana con un presupuesto no menor del 10% del PBI al sector educativo. Vamos a garantizar para que nuestros hijos al concluir el colegio tengan el nivel académico preuniversitario para tener el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Tenemos que entender lo que la pandemia nos ha enseñado. Un hospital urgente para esta tierra fronteriza de San Ignacio, para combatir las enfermedades endémicas, para combatir las enfermedades cuando el hombre y la mujer lo adquieren en la chacra, lo adquieren en la frontera. ¿Cómo es posible que un pueblo, un gobierno, un estado, un país de cara al bicentenario haya permitido que esta pandemia ha permitido desnudar de cuerpo entero su precariedad? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde estaba el gobierno? Cuando en aquellos momentos más altos de la pandemia, ¿cuánto costó una mascarilla? ¿Cuánto costó un balón de oxígeno? ¿Cuánto costó una pastilla? ¿Y dónde estaba el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Pero sí, allá al otro lado, alguien de la opulencia se enferma, una llamada telefónica y hay una discriminación. Miles de compatriotas formando fila, pidiendo oxígeno en la calle o postrados días, semanas, pero también hemos visto cómo se privilegia con la salud. El que llega al último a través de una recomendación ya tenía una cama UCI separada. ¿Y el pueblo dónde queda? No podemos permitir que se cachuelee, se discrimine y se privilegie con la salud. Convertiremos a la salud en la nueva constitución, que sea un derecho constitucional del pueblo peruano. Otro derecho que tenemos que asumir en el marco de una nueva constitución
tenemos que asumir que la agricultura sea nuestra prioridad. Los agricultores somos los que paramos la olla al pueblo peruano. Somos los que ponemos los manteles al pueblo peruano. Todo puede hacer, toda actividad puede hacer, pero no puede dejar de tomar desayuno, no puede dejar de almorzar, no puede dejar de cenar. ¿Gracias a quién? Gracias a ese hombre que labra la tierra. Y gracias a esa persona que nos ha enseñado que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre. Ha habido muchos años de olvido. Y hoy cuando sales al pueblo a decir tus propuestas, han salido algunas personas en las grandes pantallas, en los medios de Lima metropolitana, a decir como no conocen el país y no conocen nuestra procedencia, cuando planteas que es necesario que una persona que sufre en carne propia las necesidades vitales como el techo, la alimentación, la salud, la educación, terrorista, eres del CONARE, eres del Movadef, pero no, los maestros y los ronderos, el pueblo no es terrorista, terrorista es el hambre y la miseria. Queridos compatriotas, algunos compañeros se encontraban en el camino y me decían: Pedro, tienes que hacer esto. Yo soy de una organización y tenemos esta necesidad. Necesito un puente, necesito una carretera, necesito esto, necesito lo otro. Compañeros, hermanos de San Ignacio y del pueblo, primero tenemos que comprar la vaca. Primero tenemos que ser dueños de la vaca. Porque algunos sin comprar la vaca ya están repartiéndose un brazo por acá, una pierna por allá, y no se puede hacer así. Tenemos que recuperar primero la patria, porque esa patria tiene que ser para todos los peruanos. Invoco al pueblo de San Ignacio para que seamos respetuosos en este marco democrático, para que a partir del 6 de junio habrán depositado la confianza en un hombre que emerge del mismo sentir del pueblo, que convocaremos a un referéndum nacional inmediatamente para que el pueblo alce su voz y diga si estamos o no de acuerdo para cambiar esta constitución a través de una asamblea nacional constituyente. También es necesario mencionar de que en el marco que hay que recuperar la economía del país, como el oro, la plata, el uranio, el litio que acaba de ir a otro país, es necesario también recuperar lo más emergente, la dignidad, y recuperar también ese valor de las instituciones en el marco de la gran unidad. Convocamos a las rondas campesinas, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los etnocaceristas, a los técnicos y suboficiales de la policía, para hacer una lucha frontal contra la delincuencia. ¿Cómo es posible que en las grandes ciudades, mientras se hace un seguimiento, se coge al delincuente, se lo juzga en la comisaría o en el Poder Judicial, y mientras eso suceda, sale la familia con un cartel a pedir justicia, y el delincuente vuelve a salir por la puerta falsa? Queridos hermanos, hoy los jóvenes primero tienen que pensar en su familia, en la sociedad, y no estar metidos en actos delincuenciales. ¿Y por qué se ha dado eso? Porque no ha habido un gobierno que le ha dado oportunidad, no ha habido empleo. Si es que lo ha habido, los explotan. Hoy los reincidentes, los delincuentes, tienen que entender que tienen que comer el pan con el sudor de su frente, porque la llevaremos a construir puentes, carreteras, hospitales, las grandes cuencas hidrográficas que nos hacen falta para hacer más fértiles los suelos peruanos. Llamo a las organizaciones, llamo a los micros y pequeños empresarios
que acá tendrán un gobierno que tendrán la facilidad económica por espacio de 2 años para que se formalicen y paguen de acuerdo a sus posibilidades económicas. No más encierros, no más cuarentenas, porque habrá un gobierno que garantice una vacuna de calidad, masiva y facultativa para todos los peruanos. Quien puede tener confianza en un hombre del pueblo es el mismo pueblo, y al pueblo hay que darle lo que es del pueblo, y a César lo que es del César. Compañeros, hermanos, no solamente garantizaremos esas pensiones, sino que habrá que superarla e incrementarla para todos los peruanos, porque habremos recuperado la riqueza de la patria. Convoco al pueblo peruano a la más amplia unidad para sacar adelante a este país. Pero también hay que ser conscientes de que en este momento que el Perú tiene de cara al bicentenario, lo único que se ha descentralizado son los actos de corrupción. En el Perú, como en ningún otro país, hoy la gran corrupción es constitucional. Y tenemos que luchar, pero no la lucharemos solos, sino junto al pueblo. ¿Por qué no que los jueces y fiscales también sean elegidos por mandato popular para no tener grandes problemas y se archiven las justas demandas de las familias y de los pueblos? Hago un llamado al pueblo organizado que en el marco de la descentralización haremos todo el esfuerzo necesario. Todos los centros poblados del Perú, estos centros poblados que terminan sus yanques formando comisiones para arrancar un presupuesto para mejorar su carretera, su escuela, su posta médica, los caminos. Tenemos que hacer una verdadera descentralización e invocamos a las organizaciones como las rondas campesinas ser los grandes fiscalizadores de los presupuestos, porque eso nos ha llevado a cometer actos también de corrupción. Cuando van allá al MEP, se coluden con los del mismo MEP, con el entorno del gobierno, luego se coluden con el entorno del gobierno regional y llega una migaja para tu proyecto, llega una migaja a tu pueblo. Tiene que ser al revés, que las autoridades se ensucien los zapatos y vean la gran necesidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es convocar, y acá un llamado al magisterio peruano, un llamado a los maestros, para que nos ayuden a nuestros enfermeros que están en las postas, porque haremos lo posible de llevar a cabo un verdadero censo nacional, para tener una lectura nacional, para tener de qué manera podemos tener un mapa de pobreza, de desigualdad, de desnutrición, de analfabetismo, de desigualdades, de riesgos naturales, como en el caso de la defensa, no solamente de la frontera, sino una reforestación masiva, porque hay que defender las fronteras vivas, las zonas francas del pueblo peruano. Queridos compatriotas, acá no solamente venimos a pedir pan, no hay que acostumbrarnos solamente a eso, porque sabemos los hombres y mujeres peruanos que sí podemos alumbrar esta patria, sí podemos trabajar y sí podemos emprender una nueva esperanza. No somos uno, no somos dos, ahora somos todos, a una sola voz. Nosotros hemos visto cómo la sangre del pueblo se derrama en las calles y en las plazas. Hoy tenemos que entender que la verdadera herramienta para sacar adelante al país es la educación. E invoco al magisterio peruano para ponernos de pie y de una vez por todas gestar la verdadera revolución educativa, que los programas, que la nueva currícula no puede ser impuesta desde un ministerio como ente rector que esté en Lima Metropolitana, porque la educación está en el último rincón de la patria, en el último rincón del país hay un soldado, es un maestro. Recojamos esa experiencia para que de una vez por todas, a través de una nueva constitución, que la educación sea un derecho y salvar al país
para devolverles su dignidad. Marquemos con firmeza, con inteligencia y con consecuencia este lápiz, esta herramienta de la cultura con la cual vamos a escribir la nueva historia de la patria. Un símbolo sencillo. ¿Quién no ha cogido un lápiz? Si bien es cierto, han gobernado muchísimas personas de cara al Bicentenario, pido al pueblo peruano que ponga la confianza en un hombre del campo, en un maestro, en un rondero, porque es necesario trasladar la experiencia para conducir los destinos del país, que no lo haremos solos, lo haremos en el marco de la unidad y juntamente al pueblo. Gracias, querido San Ignacio, gracias, pueblo fronterizo. Los esperamos, que el día 6 de junio tenemos que asumir una responsabilidad de cuidar el voto, de fajarnos por la democracia y por tener un Perú distinto. No más pobres en un país rico. ¡Viva San Ignacio! ¡Viva! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! Muchísimas gracias. ¡Viva! Muy Pedro buenas noches. Castillo. De eso estamos hechos, de esa cantera venimos, y esa cantera nos ha macizado y nos ha acerado. ¿Cuántos cajachos estamos acá? ¿Cuánta gente hemos venido acá a Jaén? Gracias, Jaén, por enseñarnos a trabajar. No hemos tenido tiempo para otras cosas, porque sabemos que el trabajo dignifica al hombre y por el contrario, la ociosidad te hace pensar en robar, en saquear, en hacer tantas cosas, mentir, sobornar. Eso tenemos que terminar, porque los hombres de abajo y los hombres trabajadores necesitamos una patria más justa y soberana. Pero presidente. Gracias, hermanos de Jaén. Gracias, queridos compatriotas. Gracias a la juventud, a los hermanos ronderos, a mis queridos maestros de Jaén y del Perú. Saludar que en esta travesía a mis compañeros, a los candidatos que el día de hoy fueron antes del 11 de abril y que por mandato del pueblo hoy acaban de lograr de tener un cupo, una curul en el Congreso de la República. Pido al pueblo de Jaén y al pueblo de Cajamarca y al pueblo peruano que seamos vigilantes de la actitud de trabajo que hacen cada uno de nuestros congresistas, y si no están al lado del pueblo, dejamos en la potestad al pueblo peruano para que renuncie inmediatamente como los congresistas de la República. Pedro, amigo, los pobres están contigo. Pedro, amigo, los pobres están contigo. Porque hemos dicho siempre, la clase política solamente en tiempos electorales aparece de vez en cuando a querer robarle al pueblo, a querer llevar tu voto, y una vez que le das su voto, el congresista, la autoridad, el gobierno voltea y se olvida de la necesidad del pueblo. Son sordos, mudos, ciegos. Ocupan una curul para ir a dormir. Al siguiente día cambian de número de celular y no le escuchan a su pueblo que le ha elegido. Tenemos que terminar los yanques, formar comisiones, ir a buscar al congresista ya. Y no le hallas al congresista. Te dice, ahí está mi asesor, como si tú hubieses elegido al asesor. Ponen un asesor que no conoce la realidad. Y si el asesor no tiene tiempo, dice, habla con la secretaria. Y la secretaria tiene otra secretaria. Planteamos una vez más en Jaén que hay que bajar el sueldo a los congresistas a la mitad y que trabajen por el pueblo peruano. Pedro es maestro, no es terrorista. Pedro es maestro, no es terrorista. Queridos hermanos, no nos hagamos problema.
por las estigmatizaciones. Yo he visto cuando las plazas te acompañan llenamente y se suma también la prensa nacional y a veces te saca una foto cuando estás solamente con el megáfono y no enfocan al pueblo organizado, al pueblo que clama justicia, al pueblo que emerge y necesita educación, que necesita atención en esta pandemia. Aquí, allá, Pedro ganará. Aquí, allá, Pedro ganará. Queridos compatriotas, queridos hermanos, ayer iniciamos este segundo tramo. Hemos iniciado con ese sentimiento, hemos iniciado esta segunda travesía con ese profundo sentimiento patriótico, porque eso me inculcaron en la escuela, porque eso he aprendido en la escuela y en el colegio, que primero es tu país, primero es tu familia, primero es tu comunidad, primero es el vecino, primero es el prójimo. Hay que respetar a todas las etnias y cada cual convoco desde Jaén, a todas las etnias del país. En nuestro gobierno no habrá ningún tipo de discriminación, en nuestro gobierno no habrá privilegios. Nadie puede cachuelear con la educación, con la salud del pueblo peruano. Hacemos el llamado responsable a la empresa privada para que no se asusten. Bienvenido a la empresa privada nacional y la extranjera para que inviertan en el Perú, pero primero que piensen en mis hermanos, en mi pueblo, porque hay que redistribuir la riqueza para todos los hogares peruanos. Forma de querer acercarnos entre el gobierno y el pueblo. No puede haber barrera entre una autoridad y su pueblo que la elige. Queridos hermanos, ayúdenos a sacar adelante esta patria, ayúdenos a reactivar la economía, porque este gobierno llamará a los micros y pequeños empresarios para que tengan la facultad no solamente administrativa, legal y económica. La vamos a dar un espacio de 2 años para que se organicen, para darle las facilidades económicas y se formalicen los micros y pequeños empresarios y a partir de ahí reactivar la economía. Creemos importante decirles, queridos hermanos, empecemos a industrializar al país. No podemos permitir que en el marco de esta Constitución nos hayan negado la oportunidad de ser competitivos con las grandes empresas y hoy en día haya millones de compatriotas en condiciones de desempleados, en condiciones de desamparados, los negocios cerrados, las tiendas cerradas, los colegios cerrados, todo está cerrado, hasta la esperanza del pueblo está encerrado, pero hoy el pueblo ha despertado para luchar por su verdadera independencia. Devolvamos de su soberanía económica, política, social al pueblo peruano con el voto del mismo pueblo. ¿Cómo no recordar cuando veníamos por San José del Alto, por Chirinos, y cogíamos nuestra canasta para juntar nuestro café, y hoy en día nuestra provincia de Jaén y San Ignacio se ha vuelto un potencial cafetalero? Pido a los cafetaleros, a los arroceros, pido a los cacaoteros para que nos organicemos. Vamos a darle la facultad organizativa, legal, para que tengamos esa ruta para industrializar el café en esta tierra del café y hacer que nuestro café no solamente sea un ente activo, un producto natural en el mercado nacional, sino que tenemos que abrir el espacio también fuera del país. Basta de importaciones al pueblo peruano de los productos que el mismo pueblo peruano produce. Con el hambre y la miseria,
Pedro presidente, contra el hambre y la miseria. Pedro presidente. Queridos compatriotas, a nosotros nadie nos va a decir cómo se coge una palana, cómo se cosecha un café, cómo se coge una herramienta. Venimos desde ese espacio y con nuestros hermanos agricultores vamos a pasar a la segunda reforma agraria para que tengamos toda la potestad los agricultores, no solamente para dar la olla al pueblo peruano, sino que tenemos que ser hoy desde este espacio, porque los agricultores no nos faltará la fuerza para que el pueblo peruano deje de estar en el marco del hambre y de la miseria. Los agricultores serán nuestra prioridad del pueblo peruano. La privada, en aquella escuela abandonada, no nos hemos educado en el extranjero, no nos hemos educado en colegios de lujo, porque nosotros como pueblo hemos sentido en carne propia la necesidad que haya un gobierno que declare en emergencia la educación peruana para dar una educación gratuita de calidad para todos los peruanos. ¡Pedro presidente! ¡Pedro presidente! ¡Pedro presidente! Queridos hermanos, hago un llamado a la juventud, que para nosotros la juventud no es el futuro de la patria, es el presente para enrumbar el nuevo camino del Perú. Queridos jóvenes, industrialicemos el país. Queridos jóvenes, señoritas, jóvenes, acá tendrán un gobierno para darles el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano, empezando por Jaén de Villarcamoros. Pedro, amigo, Amazonas está contigo. Pedro, amigo, Piura está contigo. Pedro, amigo, Jaén está contigo. ¡Arriba el AMI! Queridos hermanos, si yo tengo un pequeño capital, soy un microempresario, necesito que el gobierno me dé las posibilidades para que en pocos meses, en poco tiempo, llegue a ser un mediano empresario. Y no nos quedemos ahí, un gobierno que le dé estabilidad jurídica para que ese mediano empresario sea un empresario más grande y tenga la posibilidad de generar mayor empleo, seguridad, pero eso significa también no solamente darle las facilidades económicas, administrativas, sino también desde esta cantera de Jaén hay que hacer una lucha frontal contra la delincuencia, porque hemos visto pequeños, medianos y grandes empresarios que han sido víctimas de la delincuencia y han sido sobornados por la gran corrupción del pueblo peruano. Tenemos que limpiar la patria empezando por casa, queridos compañeros. Cuando nos hemos movilizado, hemos encontrado una moto lineal, hemos encontrado una mototaxi, un taxi, y siempre preocupado cómo se le trata el gobierno hoy en día, no solamente con el precio caro, con el costo elevado del combustible a nuestros hermanos transportistas, sino que hay que entender que el problema va más allá. Hay que hacer que los ministerios sean más efectivos, productivos, empezando por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo es posible que haya un ministerio que ha demostrado su incapacidad y que haya creado otros organismos como la SOTRAN, la ATU? Y por eso pedimos a los transportistas del pueblo peruano que tendrán aquí un gobierno para hacer la verdadera reingeniería del transporte peruano. Aquí, allá, Pedro ganará. Aquí, allá, Pedro ganará. No más la SUTRAN en el Perú, no más la ATO en el Perú, no más AFPs en el Perú que explotan a los trabajadores. Queremos que hago un llamado. ¡Pedro presidente! Hago un llamado a todos los trabajadores del pueblo peruano
que nos sentemos a conversar para gestar un nuevo sistema nacional de pensiones con los mismos trabajadores peruanos. ¿Por qué no un Banco Nacional de los Trabajadores que lo administren los mismos trabajadores juntamente con un gobierno democrático? Queridos hermanos, no más trabas en el Ministerio de Economía. No podemos permitir que nuestros alcaldes y los gobernadores regionales estén formando colas en el MEC, igual que los enfermeros en las postas y en los hospitales. Tenemos que destrabarla con la finalidad de hacer una verdadera descentralización económica del pueblo peruano, porque hoy en día es penoso y vergonzoso en el pueblo peruano ver a un alcalde que vaya a pedir presupuesto para su pueblo, le ofrecen 1 millón de soles y ese 1 millón de soles no llega a Jaén, no llega a Chirinos, no llega a Pucará. Le dicen te voy a dar el 1 millón de soles, pero ¿sabes qué? El 5% para acá, el 5% para acá, el otro 5% para acá, el otro 5%. ¿Y mi pueblo? ¿Dónde queda? Nunca más, hermanos. ¡Muerte civil para los corruptos! ¡Y que no vuelvan todos de nuevo! ¡Pero sí cumple! ¡Pero sí cumple! ¡Pero sí cumple! Compañeros, ¿cómo no hacer un llamado una vez más? Bueno, acá me dicen el puente de Bellavista en el río Marañón. Compañeros, hay que primero tender el puente entre el gobierno y el pueblo para que los presupuestos lleguen no solamente a Bellavista, sino a todo el pueblo peruano. ¡Bellavista! ¡Bellavista! Y acá hago un llamado a mis hermanos ronderos, a mis compatriotas, a los reservistas del pueblo peruano, a los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los técnicos y suboficiales de la Policía Nacional, a las rondas urbanas y campesinas de la patria, para que tengamos nosotros todo este espacio de un gobierno para fiscalizar los presupuestos que vienen a los pueblos, para ser mentes activos, porque hoy en día, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Se apertura, yo quiero aperturar una trocha carrozable a una comunidad X, se arma el expediente, veo todo lo necesario y arranco un presupuesto para la trocha. Y como choco con una piedrita con la empresa, pido una adenda, un incremento para botar esa piedra para pasar del río, un presupuesto que no llega íntegramente para aperturar la trocha. ¿Cuántos años sufre el pueblo y no llega la trocha al centro poblado para sacar el café, el cacao, para sacar el arroz? Y luego, como está en pésimas condiciones la trocha, otro viaje a Lima para arrancar un presupuesto para el afirmado. Igual se come la plata y no se afirma 7 centímetros, 8 centímetros, el afirmado, se va a la empresa, vuelve el alcalde, a 3, 4 meses esas carreteras están para hacer prácticas de motocross. ¿O no es así? Pasa ese progreso de afirmación, otro presupuesto y encima otro presupuesto para el mantenimiento. Basta de eso, mis queridos hermanos. Los presupuestos tienen que darse, se apertura una carretera desde la trocha hasta el afirmado o al asfaltado, un solo presupuesto con participación popular del pueblo peruano. Queridos hermanos, permítanos llegar al gobierno con su voto digno, consecuente, con este voto digno que nosotros sabemos muy bien que la mejor herramienta para salir del subdesarrollo, del atraso, de la desigualdad y en el marco de una verdadera justicia es la educación del pueblo peruano. Y por eso convoco a mis queridos maestros de Jaén y del pueblo peruano para emprender la verdadera revolución educativa.
Esta es la herramienta para devolverle al Perú su dignidad. Esta es la herramienta para devolverle al pueblo peruano. Por eso empezaremos desde nuestro pueblo que nos ha visto nacer como cajachos, como jaenos. Vamos a hacer que en la Universidad de Jaén no solamente priorizar especialidades para industrializar el país, sino también gestaremos el ingreso libre a las universidades del pueblo peruano. Aquí, allá, Perú ganará. Aquí, allá, Perú ganará. Díganme, compañeros, ¿cómo Japón llegó a ser potencia si solamente tenía agua y japoneses? Con la educación, nuestra principal herramienta en nuestro gobierno será la educación de nuestro pueblo. Queridos hermanos, basta de lucrar con la educación, basta de discriminar con la educación del pueblo peruano. Queremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes, ya no tengan un futuro incierto. Por eso, queridos hermanos, abracemos esta causa, porque nosotros sabemos cómo es que con hambre, con desigualdades, a veces no siendo escuchado, hemos tenido que coger un solo cuaderno, pero así hemos salido. Nuestros hijos no pueden tener eso. A seguir adelante hoy en esta pandemia. Y por eso nuestra prioridad será implementar este gesto y este clamor de Jaén a través de este hospital de categoría A1 para este pueblo, con la finalidad de tener este hospital no solamente para que tenga la posibilidad más cercano, sino con sus diferentes especialidades. ¿Por qué no un hospital materno-infantil en nuestra región? ¿Por qué no un resonador magnético en cada posta para detectar a tiempo las enfermedades del pueblo peruano? Hay que hacer en un gobierno del pueblo que el enfermo no lo busque al Estado, que el enfermo no busque la posta, que el enfermo no busque el hospital, sino el gobierno, el Estado tiene que buscarle al pueblo, el Estado tiene que atender el derecho constitucional a la salud y a la educación. Queridos hermanos, acompáñanos en esta treta que no es tan fácil, pero tampoco es imposible. ¡Viva la provincia de Jaén! ¡Viva! ¡Viva la región de Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Vamos pobres! En un país rico. Palabra de maestro. Muchas gracias, Jaén. Te quiero tanto.